Les bendiga. Hoy vamos a estar en un tiempo bien especial, estudiando la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, amado Dios. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para lo que tú quieras, Señor Jesús, hablar en este día a nuestras vidas. Porque tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos guía, nos direcciona a través de tu palabra, Señor. Y hoy nos disponemos, Señor, para que tú, Señor, con tu palabra que tiene poder, obres de la manera que quieras, Señor, en nuestras vidas. Podamos ver, Señor, lo que no hemos podido ver, podamos entender lo que no hemos podido entender, Padre Celestial. Señor, y que podamos ser obedientes a tu palabra. Más que escucharla, Señor, podamos obedecerla, Señor, y podamos cada día, Señor, acudir a ti, amado Dios. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que nos corresponde para el día de hoy es la llenura del Espíritu Santo en el ejercicio del ministerio de Dios. Sabemos que venimos con una secuencia los días viernes y hoy corresponde esta temática. Amén. Vamos a estar mirando en Hechos 9 del 1 al 12. La llenura del Espíritu Santo en el ejercicio del ministerio de Dios. Hechos 9 del 1 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Gracias, mi hermano. Bueno, en este texto podemos ver que uno de los propósitos que podemos encontrar es cómo Dios escoge un hombre con imperfecciones, cómo Dios escoge a un hombre que era perseguidor de la iglesia.
Recordemos el nombre Saulo, ¿qué significa? ¿Cierto? Significa que él era perseguidor de la iglesia, de los cristianos. ¿Qué hacía con él? Recordemos qué hacía con ellos. Los encarcelaba, se los llevaba y muchas veces él consentía en la muerte de ellos. Y podemos saber cómo lo hizo con Esteban, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo Dios, de una manera tan especial, escoge personas imperfectas, personas con su corazón endurecido, porque para hacer estas obras había que tener un corazón muy duro, ¿cierto? Pero a Dios le plació escoger a Saulo para hacer su obra completa en él. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu. Vamos a estar mirando que Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia cristiana. Ese nombre era un nombre judío, el cual lo identificaba a él como por su orgullo por las raíces y por el celo por la ley de Dios. Él quería cumplir a cabalidad toda la obra de Dios, ¿cierto? Sin saber que de esta manera no estaba agradando a Dios, pero eran sus principios y era su manera de querer agradar a Dios. Entonces esta era la manera en que él procedía. ¿Quién era Pablo? Ahora vamos a mirar. Pablo fue el nombre que él tuvo y por el cual él fue reconocido por todos. Él fue reconocido por todos porque ese fue el nombre que él tuvo después de que fue transformado, después de que fue cambiado. Ese fue el nombre por el cual fue reconocido él. Amén. Entonces recordemos quién era Saulo y recordemos quién era Pablo. Debemos de tenerlo claro en nuestra mente para que cuando nos hablen de Pablo, de Saulo y de Pablo podamos tener la claridad de la diferencia entre estos dos personajes. Amén. Bueno, vamos a mirar ahora algo muy especial que yo leía en el pasaje o que podemos ver en el pasaje, está en el versículo, creo que en el 8. Cuando dice Saulo se levantó del suelo y aún sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Algo muy especial que podemos ver en este pasaje es que este tiempo que Dios le permitió a Saulo estar con sus ojos sin ver, abiertos pero sin ver nada, yo creo que fue un tiempo en el que él pudo reflexionar, en el que él pudo pensar qué es esto que me está sucediendo, qué es esto que me está pasando. Fue un tiempo que era necesario, para poder tener esa reflexión y para poder que esa luz que lo había cegado, cuando sus ojos fueran abiertos, esa luz resplandeciera y pudiera ver la verdad. Algo muy bonito que me llamaba mucho la atención de este pasaje era precisamente esto, porque el pensar que Dios muchas veces a nosotros nos da la oportunidad de reflexionar, de pensar en realidad en lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas. Dios también nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros.
Aún nos está dando la oportunidad a nosotros porque nos ha llamado, nos ha escogido. También hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Pensemos nosotros dónde estábamos nosotros, quiénes éramos nosotros. Y Dios en su amor, en su misericordia, nos ha traído hacia Él a través de su palabra, nos ha traído hacia Él con diferentes situaciones, porque todos llegamos a los pies de Cristo por diferentes situaciones, sea por enfermedades, sea por dificultades económicas, sea por la soledad, sea porque estamos confundidos en el mundo, y llega esa luz y esa esperanza a nuestras vidas, la cual nosotros podemos tomar, podemos buscar, podemos aferrarnos a ella y permitir que Dios haga una obra en nosotros. Como también podemos ver nosotros a través de este pasaje que el amor y la misericordia de Dios lo podemos ver ahí. Cuánto amor, cuánta misericordia Dios tuvo por Saulo, al quererlo llamar a su presencia y hacer una transformación de esta manera en todo su corazón. Entonces podemos ver que Dios es maravilloso porque Él en su plan ya estaba que nosotros le sirviéramos, y cada uno de nosotros tenemos un llamado a servirle en diferentes áreas, dependiendo de el don que Dios nos haya dado, en el ministerio que Dios nos ha puesto. Pero podemos ver que Dios nos ha llamado a un ministerio, a ministrar su palabra, y por eso nosotros somos privilegiados. Por eso la misma palabra dice que nosotros somos dichosos, porque somos llamados por el mismo Dios, porque esto le sucedió a Saulo. Fue el mismo Dios quien lo llamó a su presencia, fue el mismo Dios de una manera especial, porque Dios sabe cómo llegar a cada uno de nuestros corazones. Él sabe cómo hablarnos a cada uno. De esta manera el Señor llegó a la vida de Saulo, a hablar a su corazón, presentándose él mismo ante él, hablándole audiblemente a sus oídos. Entonces, ¿cómo ha hablado Dios a nuestras vidas? Sabemos que Dios es el mismo. Dios es el mismo. La fe de nosotros es la que no deja que Dios obre como Él quiere hacerlo, porque Él es el mismo por siempre. Él puede hablarnos audiblemente, Él puede hacer lo mismo que hizo en la antigüedad, mas no vamos a pasar las mismas pruebas, porque como lo decía el pastor el miércoles, Él no nos va a permitir las mismas pruebas porque Él sabe que nosotros no vamos a ser capaces. Si nosotros miramos las pruebas y todo lo que ellos pasaron, muchas veces nosotros hemos pensado, nosotros no somos capaces, ¿cierto?, de pasar por esas mismas pruebas, pero estamos en un mundo diferente, todo ahora es nuevo, pero Dios nos dice que nosotros podemos. Son pruebas diferentes, son cosas que vamos a pasar con nuestras familias, en nuestros hogares, en todo lugar vamos a pasar cosas diferentes, pero Dios dice que nos va a ayudar. Para nosotros esas pruebas, esas dificultades son como las que pasaron ellos, porque para nosotros van a ser muy duras y muy difíciles y todo, mas no van a estar al nivel de las de ellos, pero van a ser duras para nosotros, porque nosotros estamos en nuestra humanidad. Nosotros estamos en nuestra humanidad y nos van a doler estas pruebas, esas dificultades. Pero ¿qué quiere Dios con cada uno de nosotros? Que nosotros podamos entender en esta hora que hemos sido escogidos por Él, por su amor, por su misericordia, aún con nuestras imperfecciones, para Él hacer una obra maravillosa en nuestras vidas,
porque hemos podido ver cómo Saulo, después de que cayó las escamas de sus ojos, él pudo ver la luz, él pudo ver la verdad. Y ya cogió en su corazón, se arraigó también el celo por la verdad de Dios, que podemos ver cómo él defendió la palabra del Señor, cómo él defendió la verdad de nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a mirar a Jesús glorificado en Lucas 4, 14 y 15. Dice: de regreso a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Amén. ¿Lo tienen todas? Vamos a volverlo a repetir. Lucas 4, 14 y 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. ¿Quiénes recuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada, el viernes de la semana pasada? Muy bien, Carmen. La tentación de Jesús. Y sabemos que él venía de un, digámoslo así, de un proceso de pasar por ser tentado por Satanás, ¿cierto? Y recordemos lo que nos hablaba la palabra. Él pudo resistir no solo porque era Dios, porque recuerde que él era también ¿qué? 100% hombre, ¿cierto? Sino que fue porque él se preparó en ayuno y en oración, ¿cierto? Entonces vemos que él estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba, siendo él mismo Dios, estaba lleno de poder. Y dice que regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas, ¿cuáles eran las nuevas? Las nuevas eran las nuevas de salvación, era su palabra, porque él vino a llevar su palabra, a enseñar su palabra. Las buenas nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Las buenas nuevas acerca de él. ¿Qué eran esas noticias que daban de él? Que él hacía ¿qué? Él hacía milagros, que él perdonaba pecados. Todas aquellas obras que él hizo sobre la tierra se divulgaron y él fue conocido. Él fue conocido por todas esas enseñanzas, las cuales eran unas enseñanzas con poder, unas enseñanzas que eran traídas del mismo cielo, porque eran llenas de sabiduría, eran llenas de conocimiento. Esas enseñanzas, todos quedaban atónitos, nos dice la palabra, todos quedaban perplejos. ¿Por qué? Porque era una palabra que él traía llena de poder y de sabiduría, de puro conocimiento para todo aquel que quisiera escuchar la verdad. Amén. Por eso nuestro Dios será glorificado, y yo creo, todavía sigue siendo glorificado en este tiempo. Todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque su palabra, él ya no está aquí, pero su palabra quedó escrita.
y su palabra es la que cada día es conocida a través de nosotros mismos, porque nosotros somos los llamados, los hijos de Dios. Somos los llamados a llevar su palabra, a dar a conocer la verdad, las buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque son buenas noticias de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios es grande, que es poderoso y de que no murió en una cruz, sino de que Él está vivo y de que Él puede habitar en cada uno de nuestros corazones y nos puede ayudar en todas esas dificultades que nosotros tenemos. Amén. ¿Alguna pregunta? Los veo muy callados. Vamos a mirar la unidad en el Espíritu Santo en Hechos 2. Unidad en el Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu Santo en Hechos 2. Dice: cuando ya llegó el día del Pentecostés, estaban todos unidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Mire qué tan especial cómo podemos nosotros estar unidos en un mismo espíritu. Esto pasó con Pedro en el Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver el poder de Dios en este tiempo, en el cual ellos estuvieron en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Asimismo, nosotros estamos llamados a estar unidos en un misma alma, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, como el lema que tenemos para este año. Que podamos estar todos unidos con un mismo propósito, que es llevar la palabra del Señor, que es dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Dios. Mis hermanos, nada de esto lo podemos hacer sin la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura de su Santo Espíritu nosotros no podemos hacer nada de estas cosas. Pero la misma palabra de Dios nos muestra cómo a través de nuestro propio Dios, que era lleno del Espíritu Santo, por eso llevaba la palabra con de nuevo. Asimismo nos muestra a Pedro cómo él también, siendo lleno del Espíritu Santo, junto con todos los que estaban allí, también eran capacitados. Todo el que es lleno del Espíritu Santo está capacitado, está ya adecuado, cuando uno está adoptado para poder ir a llevar la palabra de Dios, para poder hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios nos ha encomendado. Podemos ver en cada uno de estos personajes, y vamos a estar viendo más, en cada uno de estos personajes, que todos obraban por la llenura de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así que si nosotros, mis hermanos, queremos obrar, queremos que Dios obre a través de nuestras vidas, nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo
es nosotros buscarlas, es nosotros esperar que la llenura del Espíritu Santo venga, sin nosotros anhelarla, sin nosotros pedirla, sin nosotros quererla, no la vamos a tener. Nosotros tenemos que renunciar a aquellas cosas que no nos dejan entrar a la presencia de Dios y anhelar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué son esas cosas que no nos dejan a nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo? Pensemos en este momento, no me lo digan a mí, pensémoslo. Puede ser la pereza, puede ser la incredulidad, pueden ser las ocupaciones, pueden ser muchísimas cosas que no permite que nosotros podamos buscar, podamos anhelar la presencia de Dios. Pero sí muchas veces queremos que Dios obre a través de nuestras vidas, sin sacrificio, sin una búsqueda, sin una entrega. Es imposible nosotros poder servir, nosotros poder llevar a cabo la obra de Dios. Porque dígame, en una persona que está vacía, una persona que no tiene amor en su corazón, una persona que no tiene misericordia, una persona que no tiene un conocimiento de Dios, ¿qué puede dar? Nada, ¿cierto? Nada hay en su corazón. Hay muchas cosas, pero nada bueno para ayudar a la otra persona. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos ir y podemos llevar la palabra de Dios, podemos hablar con de nuevo la palabra del Señor. Nosotros podemos hacer todo lo que hagamos, lo podemos hacer llenos del Espíritu Santo. Lo podemos hacer con gozo, lo podemos hacer con alegría. Piensa en este momento, aquí hay muchos servidores. ¿De qué manera estamos sirviendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Si hay un gozo, una alegría en nuestro corazón al poder servir en el campo en el que estamos sirviendo cada uno. Si no hay ese gozo, si no hay esa alegría, es porque nos falta algo. Y la plenitud la da el Espíritu Santo. El gozo, la alegría, el deseo de hacer las cosas no las da sino el Espíritu Santo. Y es imposible que si no lo buscamos lo podamos tener. Y podemos ver cómo Pedro, de una manera especial, todos conocemos la vida de Pedro, cómo Pedro de una manera especial fue cambiado y transformado de una manera donde él ya podía ir, él ya podía hablar con libertad, ya no tenía ese miedo en él, ya no tenía esa inseguridad en él, sino que él podía con autoridad pararse delante de las personas, delante de los gentiles, delante del pueblo y hablar con autoridad la palabra de Dios. Porque solamente el denuedo de la palabra la da el Espíritu Santo. Lo podemos ver con la vida de Pedro. En Hechos 4, 8. Pero vamos a leerlo desde el 5. Hechos 4, 5. Amén. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes.
Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿por qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mis hermanos, podemos ver el denuedo de la palabra del Señor, la autoridad para él poder hablar la daba la llenura del Espíritu Santo, porque aquí podemos ver cómo él ante un concilio, y nosotros podemos saber y nos han enseñado a través de la palabra que un concilio eran personas de mucha autoridad, ¿cierto? Eran personas de mucho conocimiento. Esas personas eran personas que se sabían la ley, eran personas, no eran cualquier persona. Y podemos ver cómo Dios usa de una manera especial a Pedro. ¿Por qué? Porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo para defender y también para mostrarles a cada uno de ellos a través de todas estas palabras las obras que ellos hicieron con Jesús Nazareno, que fue crucificado por ellos mismos, que fue rechazado por ellos mismos. Entonces, ¿cómo podemos ver que él no tuvo miedo, que él no se atemorizó porque eran gobernantes? Él no se atemorizó ante todos ellos. Él simplemente iba lleno del Espíritu Santo porque sabía que tenía el respaldo de parte de Dios y hablaba con autoridad la palabra del Señor. Y así estamos llamados nosotros a estar llenos de su Santo Espíritu. Por eso el Santo Espíritu de Dios, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, Él quita todo miedo, todo temor, Él quita toda inseguridad en nuestras vidas, porque es que no lo estamos haciendo para los hombres, lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Y nuestro Dios se complace cuando sus hijos le obedecemos, cuando sus hijos buscamos su presencia. Él derrama su Santo Espíritu en nosotros. No debemos dudarlo, que Él derrama su Santo Espíritu en nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros lo deseamos. Él viene y derrama su Santo Espíritu en nosotros, y el derramamiento de su Santo Espíritu es el poder, la autoridad, el conocimiento, la verdad de su palabra y de la verdad de quién es Él. Por eso no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor para nosotros hablar afuera, para hablar a nuestras familias, porque muchas veces el enemigo quiere atemorizarnos a nosotros, muchas veces vienen inseguridades a nuestras vidas, pero cuando nosotros estamos hablando a través del Santo Espíritu de Dios, tenemos todo el respaldo de parte de Dios. Y las personas lo único que tienen que hacer es quedarse en silencio, quedarse callados, porque ante tanto conocimiento y ante la verdad del Señor, todo mundo callamos, ¿cierto? Entonces, hoy la palabra de Dios nos está haciendo un llamado a estar llenos de su Santo Espíritu para poder ser ministros en su casa, afuera, en todo lugar donde nosotros estemos, podamos ser ministros de Dios,
podamos llevar su palabra con libertad y podamos estar seguros que esa palabra es la que va a obrar, no lo que nosotros digamos. Por eso no busquemos palabras bonitas, por eso no busquemos palabras que ni nosotros mismos conocemos, sino que nuestras palabras, así sean palabras sencillas, así sean palabras poco usadas, pero que sean mis palabras, que salgan del corazón, que sean palabras que el mismo Dios pone en mi boca para expresar su verdad, para expresar su verdad. En esta mañana que podamos nosotros acudir a este llamado que Dios nos hace, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un ministerio y solamente lo podemos llevar a cabo a través de su Santo Espíritu, como lo podemos ver aquí con Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a los gobernantes y a los ancianos. Nosotros también podemos hablar a las autoridades, también podemos hacer caer en cuenta aún a los mismos líderes de la iglesia. Si nosotros vemos cosas incorrectas, nosotros también podemos hablar, pero con palabras de amor, pero con palabras sabias, pero con palabras que sabemos que no vamos a dañar a la otra persona, ni que vamos a estar acusando a nadie, sino que son palabras que nos van a ayudar, que van a ayudar a la otra persona a crecer, que van a ayudar a la otra persona a ver lo que no puede ver. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como líderes o como servidores o ministros, nosotros muchas veces no vemos en nosotros nuestros errores. Y Dios muchas veces tiene que usar a tal hermanita, a tal hermanito, a Julanito, a Peranito. ¿Para qué? Para que me haga caer en cuenta en el error en el que yo estoy. ¿Cierto? Entonces, de esa misma manera, como este hombre Pedro fue elocuente para hablar la palabra del Señor, para llevarla, nosotros podamos ser elocuentes en llevar su palabra, en hablar su verdad a todo aquel que lo necesita, porque nosotros tenemos una demanda muy grande. La demanda no es estar en estas cuatro paredes, es necesario reunirnos, porque la misma palabra lo dice, y estamos siendo nutridos y estamos siendo enseñados. Lo más importante es que nosotros podamos abrir nuestros labios, nosotros podamos abrir nuestra boca y poder proclamar la verdad de Cristo, poder proclamar su palabra. Así que no tengan miedo si tienen que hablarle a sus hijos, no tengan temor, tengan miedo si no tienen la llenura del Espíritu Santo, si no tienen el respaldo de Dios, porque podemos salir mal de todo asunto, de cualquier asunto que podamos nosotros querer resolver sin la presencia del Espíritu Santo. Es imposible que nos salga bien todas las cosas. Amén. Bueno. Vamos a mirar cómo Dios quiere cada día usarnos a nosotros para llevar su palabra. Pero también Él quiere que nosotros le demos toda la gloria a Él, que nosotros no nos desviemos de la verdad. ¿Por qué? Porque si bien somos usados, es para su gloria, no es para nosotros mismos. Que siempre reconozcamos que la gloria le pertenece a Él, la victoria es de Él. Si nosotros somos usados, que nuestro corazón nos engrandezca, que podamos tener ese corazón humilde, ese corazón sencillo, en reconocer que todo es hecho a través de Dios, a través de su amor, de su misericordia, porque Dios ama
a todas aquellas personas donde Él nos está enviando, aquellas personas donde Él nos está diciendo, habla, no guardes silencio. Él nos está demandando a nosotros hablar la palabra. Entonces, que nosotros no nos robemos su gloria, porque la gloria solo le pertenece a nuestro Dios. Él es el único digno de ser alabado, reconocido por todas sus obras, y lo podemos ver como desde la antigüedad, como todas sus obras solamente las podía hacer Él, porque ¿quién abría el mar? Solo Él lo pudo hacer, ¿cierto? ¿A quién utilizó? A Moisés, muy bien, pero fue un hombre que Él utilizó, un instrumento en sus manos. Y cuando nosotros dejamos y queremos y nos disponemos a ser instrumento en sus manos, Él puede hacer grandes cosas y grandes milagros, pero que podamos reconocer que fue Él, que no fuimos nosotros, y que no es por ningún don que nosotros tengamos, porque por misericordia Él derrama esos dones en nosotros. Él derrama la sabiduría y el entendimiento que hoy podemos tener. Es solamente por su amor y su misericordia. Vamos a mirar este otro punto, dirección divina. Hechos 6. ¿En qué estábamos? Hechos 6, en Hechos 4. ¿Ya lo tiene? Dirección divina, Hechos 6, del 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministrar de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar,
pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en esta palabra? Podemos ver cómo los discípulos estaban unidos, ¿cierto? Porque dice que se unieron los discípulos y ellos escogieron, porque se vio una gran problemática donde los creyentes crecían, la iglesia crecía y ellos querían hablar la palabra de Dios, ellos querían dedicarse a la palabra del Señor, pero ellos llenos del Espíritu Santo, lo hemos leído, que ellos llenos del Espíritu Santo, direccionados por Dios, pudieron escoger hombres y mujeres que fueran aceptos delante de Dios para poder llevar a cabo la tarea. Amén. Entonces mire cuán necesario es que nosotros podamos ser sabios, nosotros podamos ser guiados por Dios para poder escoger hombres, mujeres llenos de Dios para llevar a cabo la obra del Señor. Porque el mismo Dios quiere que su obra crezca, que su obra cada día sea llevada a cabo. Pero si la persona no está dispuesta, Dios no puede hacer nada. Recordemos que Dios no obliga a nadie, ¿cierto? Por eso esta es una dirección divina, porque el mismo Dios muestra, el mismo Dios es el que pone las personas a su servicio, porque Él conoce el corazón y Él sabe dónde poner a cada persona, porque Él sabe dónde va a responder cada persona. Entonces no tenga miedo, no tenga temor, simplemente busque la presencia de su Santo Espíritu, la llenura de su Santo Espíritu, y Él cada día le va a direccionar, cada día le va a guiar dónde es que usted debe estar, dónde es que usted debe servir en la obra de Dios. Tengamos libertad, porque si estamos siendo llenos del Espíritu Santo, Él no nos va a dejar estar donde no podemos dar. Porque si yo no soy capaz de cantar y no tengo la voz, ¿cómo me voy a montar allá? Solo porque a mí me gusta la alabanza, ¿cierto? Pastora María. Bueno, yo puedo apreciar en el pasaje la importancia de lo que decía la hermana de ser llenos del Espíritu, porque aún para servir a las mesas, ellos debían de ser personas llenas del Espíritu. Ellos no escogieron a cualquiera, sino que aún esto demandaba a una persona llena del Espíritu Santo. Entonces podemos apreciar en el servicio, podemos apreciar entonces a través de la palabra lo que nos habla el Señor, de que nosotros, lo que ella nos decía de que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, es porque para Dios es muy importante la llenura del Espíritu en la persona, porque prestamos un servicio para Dios. Todo servicio que nosotros prestamos en la iglesia es un servicio para el Señor. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Quiero resaltar algo, y es que el Señor es muy sabio en lo que hace, ¿verdad? Él a uno él repartió como Él quiso los dones. Quienes les dio el don de enseñanza, pues aquí vemos que ellos necesitaban era equiparse para el estudio y la enseñanza de la palabra, pero quienes habían sido delegados para atender a las viudas, entregar estas ayudas, eran personas que también eran valiosas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces no se pongan tristes porque de pronto ustedes no tienen un cargo así un don muy
muy notable, llamémoslo de esa manera. Lo digo porque quienes ayudan en la cocina, en las ventas, esa actividad que ustedes hacen, si la hacen como personas llenas del Espíritu Santo, miren, esas empanadas quedan deliciosas, tostaditas, ricas, y están siendo útiles para la obra del Señor. Pero también quienes ayudan en la visitación, en diferentes campos que no son tan notables, pero recordemos que para ellos hacer esta labor era necesario esos requisitos. Entonces no pensemos que aún para hacer el aseo de la iglesia se lo puede hacer cualquiera. Ese error se cometió mucho tiempo atrás, donde se ponía a la gente más que todo por la necesidad, mas no se veía si realmente la persona era una persona comprometida con Dios, si la persona era una persona que estaba en esa dedicación de buscar y ser llena y de buen testimonio. Entonces llegábamos a un punto donde la persona no daba el rendimiento, se le volvía una carga. Aquí hubo una persona que hizo el aseo un tiempo, pero esa persona hace muchos años atrás, esa persona, los papás le traían un yogur al niño y dejaban en la bolsa del yogur en la silla, y esa persona se mortificaba por eso. Esa persona se incomodaba hasta el punto que se le ponía el rostro todo rojo de la indignación. Y yo le decía, hermana, ¿por qué te pones así? Pero era por eso mismo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, cualquier labor que hagamos, por sencilla que sea, va a ser una labor que se va a tornar en una carga y no en un deleite. Gracias, hermana María. Gracias, pastora Nancy. ¿Alguien más quiere aportar algo? Entonces podemos ver la importancia de lo que nos decía nuestra pastora Nancy, que no se convierta en una carga lo que hagamos, sino que lo podamos hacer con amor en nuestro corazón, porque sabemos para quién lo estamos haciendo, ¿cierto? Lo estamos haciendo para nuestro Dios. Todo es para la gloria de su nombre. Y recordemos que nuestra recompensa no está acá en la tierra, nuestra recompensa está en los cielos. Entonces, que esa sea una motivación en nuestro corazón para nosotros poder buscar esa llenura, anhelarla, poder cada día tener ese corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere implantar en nuestro corazón un corazón misericordioso, un corazón de amor, un corazón de compasión. Luz, yo quiero recordar algo de la prédica del domingo. Recordemos que nosotros no debemos de servir esperando una recompensa. Nuestro servicio y nuestra entrega debe ser el resultado de gratitud que nosotros expresamos a Dios por habernos escogido y habernos tenido ahí en su plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Porque si no vamos a estar motivados con una motivación errónea. Cuando lo estudiábamos el domingo, ¿recuerdan? La enseñanza que tuvimos el domingo, que es tan especial, donde podemos entender que la motivación de servir por una recompensa no es lo que Dios espera de nosotros. Y eso solamente lo produce la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a Hechos 11, 19. ¿Quién lo quiere leer? Mana, espera un momentico, por favor. Hechos 11, 19. 8.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. ¿Quién quiere aportar? Cuando uno tiene esa llenura en el Espíritu Santo, uno es, pues, es como muy valiente, no hay nadie que lo detenga, así esté viviendo pruebas, situaciones duras, así donde le toque servirle al Señor esté recibiendo persecución, en fin, el poder del Espíritu Santo lo hace a uno intrépido, valiente. En cambio que cuando uno está en la carne, pues cualquier cosa lo desanima, cualquier cosa me hace desistir, le pongo peros a todo, soy cismático por todo. En cambio ellos, a pesar de que estaban viviendo una situación de que a él lo habían matado por la causa de Cristo, pues ellos sabían que ellos también podían recibir ese mismo mal, mas sin embargo el Espíritu Santo lo lleva a uno a ir más allá, a dar más allá de lo que uno es, a ser esforzado y aún desafiar la muerte. Y dicen que muy pronto viene la persecución de los cristianos, porque eso es algo que está en la palabra. Y nosotros, si no tenemos esa llenura, nosotros vamos a ser de los que van a desertar, de los que nos vamos a negar o vamos a negar al Señor, a escondernos. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos esa llenura, porque el día va a llegar y no está lejano en que también el cristiano será puesto a prueba en el servicio al Señor, si vamos a ser valientes o unos cobardes. Amén. Aquí dice en el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada a él. Mire qué tan especial aquí, como nos dice, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de qué? Fe. Era un hombre de fe. Sabemos que todo hace un complemento, ¿cierto? Todo hace un complemento a nuestras vidas, porque si no tenemos fe, no vamos a creer que somos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces también tenemos que tener esa fe de que si nosotros clamamos, nosotros vamos a ser llenos de su Santo Espíritu y Él va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Vamos allí a Hechos 13. Hechos 13. ¿Vale? Del 1 al 9. ¿Quién quiere leerlo? En la iglesia de Antioquia eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio de Cirené, Manaén, hermano de crianza del tetrarca Herodes, Saulo,
Un día en que estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé, a Saulo, para la tarea a la que los he llamado. Después de ayunar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. En Chipre, dirigidos por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Juan viajaba con ellos como ayudante. Después de predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos que habían en Salamina, fueron recorriendo toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a cierto mago, falso profeta judío llamado Berjeús. Este estaba muy cerca del gobernador Sergio Saulo, hombre de gran entendimiento. El gobernador invitó a Bernabé a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, así se tradujo su nombre, y procurando apartar la fe al gobernador, se puso en contra de ellos. Entonces Saulo, también se llamaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el mago y le dijo: hijo del diablo, mentiroso y villano, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? La mano de Dios se estaba levantando contra ti y quedarás temporalmente ciego. Instantáneamente cayeron sobre él la oscuridad, tinieblas, y comenzó a andar a tientas, suplicando que algún le tomara la mano y lo guiara. Me pasé un versículo. ¿Quién quiere aportar? Bueno, podemos ver cómo todos ellos estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Después de qué? Después de ayunar y después de orar. Después de ayunar y después de orar, estaban llenos del Espíritu Santo y por eso fueron enviados para llevar la palabra del Señor. Por eso ellos fueron enviados y por eso ellos podían reprender. Aquí en este texto podemos ver cómo ellos podían reprender en el nombre del Señor. Ellos lo podían hacer porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hermano, no nos pongamos a reprender. El enemigo existe. Todas esas huestes espirituales, todo eso existe. Pero nosotros tenemos que estar preparados para poder enfrentar todas esas batallas espirituales. No nos pongamos a hacer esto sin sabiduría, sin un conocimiento, sin ser guiados por Dios. Porque ellos lo pudieron hacer, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo y ellos entendían que no era un espíritu bueno el que estaba en ese hombre, ¿cierto? Entonces por eso ellos podían, tenían discernimiento. Debemos de tener discernimiento, mis hermanos, para nosotros poder entender qué debemos de hacer en determinado momento, cómo debemos obrar, cómo debemos actuar. No obremos a la ligera, no hagamos las cosas porque tocó hacerlas en el momento así, sino que podamos nosotros ser llevados a hacer todo guiados de la mano del Señor. Hermanos, a mí me han pasado muchas cosas y yo creo que a cada uno podemos contar. ¿Qué cosas nos han pasado a nosotros? Porque el Espíritu Santo nos dice que hagamos una cosa
y nosotros hacemos lo contrario, ¿cierto? No tengamos temor. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él pone un sentir en nuestro corazón de hacer algo por alguien, pero es porque esa persona lo está necesitando. Les voy a contar un testimonio. A mí el Señor, muy recién llegada acá a la iglesia, me puso en mi sentir llevarle unas flores a una hermana, pero la verdad yo no lo hice. Y yo, pero pues unas flores. No, yo no le encontraba sentido, pero yo tenía el sentir de que yo debía llevarle unas flores a esa hermana. No lo hice, mis hermanos. Por ahí a los días yo me di cuenta que esta hermana había cumplido años. Esa hermana había cumplido años y ella misma me contó que el esposo no le dijo nada, que los hijos no le dijeron nada y que ella se sentía muy afligida, que ella se sintió muy triste porque ni el esposo ni los hijos ni le dieron nada, ni le dijeron una palabra. Hermanos, yo tuve que ir, igual le pedí perdón a la persona. Yo tuve que ir a pedirle perdón a Dios, porque Dios, a través de esas flores que quería mandarle a través de mi vida, quería consolar su corazón. Él quería hacerla sentir bien a ella, ¿cierto? Darle un agasajo a ella, pero yo no atendí a ese sentir que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha llamado a hacer algo y no lo hacemos? Y a veces puede ser algo que es hablarle a un enfermo, puede ser la última vez que esa persona va a estar con vida. ¿Qué cosas ha puesto Dios en nosotros? ¿Quién quiere contar una experiencia? Vamos, todos tenemos experiencias. Yo, por espacio de una semana, cada vez que yo iba a orar, el Señor me ponía una hermana. Ella es vecina mía. Y yo era para orar y ella en mi cabeza. Y yo no levanté ninguna oración, sino que yo era teniéndola ahí, pero seguía orando lo que yo estaba haciendo. Y al sábado le mataron a ella su niño allá en Guayabal. Y me quedé con el dolor más grande de mi vida, porque yo dije, además que mi Dios me estaba poniendo que orara por esa hermana, para consolarla por lo que ella iba a vivir. Y desde entonces yo trato en todo lo que puedo de que cuando el Señor me dice algo, o sea, eso me quedó una experiencia muy triste, muy amarga, porque yo hacía, el niño de ella, yo lo conocí desde chiquitico. O sea, ellos, cuando nosotros vinimos aquí a Calatrava a vivir, y él jugaba mucho con la niña mía, y a él lo mataron. Él en esos días había salido del bachillerato, tendría por ahí 17 años. Y pues yo me quedé, porque yo hasta en el álbum donde tenía fotos de mi niña, tenía fotos de él y todo eso me golpeó enormemente. Y yo sé que a veces el Señor a uno lo pone unas cosas que uno dice, pero yo cómo voy a decir esto, pero yo cómo voy a ir donde, y si vaya esa persona no tiene nada, y si vaya esa persona no, porque uno a veces va donde un hermano y le dice algo y ella dice, no, a mí no me está pasando nada, no, yo no sé, entonces ¿qué será? Y uno dice, ay, quedo yo aquí como. Entonces, y a los días sí sabe uno que a esa persona le pasó algo. Entonces yo sí les aconsejo, porque yo me quedé con esa tristeza en mi alma, y yo trato cada vez que yo estoy orando, el que se me viene a mi cabeza, necesite o no, yo cojo a esa persona y empiezo a orar por ella, porque mire, quién sabe Dios qué iba a hacer ahí en el corazón de esa mamá,
y pues yo endurecí el corazón y no hice caso. Bueno, esta semana pasó un incidente en la casa. Resulta de que a mi mamá le están arreglando un techito pues que ella tiene por fuera. No, déjenme tranquila, hermanita, que llorar. Entonces el Señor se subió pues ahí al techo. Pues gracias a Dios el Señor lo guardó él también, porque ese techo es mejor ahí, un tercer piso, ahí cae. No, el rollo fue que el ventanal de la casa, hay 2, 3 ventanas así, y en la mitad, hacía muchos días, no sé, el Señor me está inquietando que ese ventanal se iba a caer. Yo lo tocaba y yo decía, este ventanal está muy peligroso, pero yo no sé, no hice caso omiso. Resulta de que el Señor al quitar las tejas, él se dio ¿cómo es que se llama esto? La viga. Entonces el ventanal cayó al primer piso. Resulta de que ahí había un carro parqueado, pero también el Señor me inquietó de que ese carro había que, dije yo a la señora, doña Ángela, por favor muevan ese carro de ahí porque van a hacer un arreglo en el techo y de pronto cae algo ahí. Pues no, ella no hizo caso, volví y le dije, doña Ángela, el Señor ya viene para arreglar el techo, por favor quite ese carro de ahí que de pronto le cae algo ahí. Bueno, ella lo quitó y por ahí a los 15 minutos el ventanal cayó. Si hubiera pasado alguien por ahí, le hubiera hecho algo porque todo eso explotó, ese ventanal, eso fue una cosa tremenda, todo el mundo salió asustado. Entonces, a mí me parece que el Señor nos guardó, tanto el Señor de no caerse de techo y de ese carro que la señora pues al final siempre lo quitó, y de que de pronto alguien hubiera pasado por ahí y le hubiera caído esa ventanal encima. Nos hubiéramos metido nosotros en un problema muy tremendo. Un ventanal, caerle a una persona, la mata, la puede hasta matar. Entonces yo le doy gracias a Dios porque nos guardó y guardó a alguien que hubiera pasado por ahí. Entonces el Señor lo inquieta a uno en cosas y uno a veces no para bolas. Entonces, sí, podemos ver cómo el Señor nos inquieta y nosotros no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor de lo que Dios nos está mostrando, de lo que Dios nos está diciendo, porque si estamos en comunión con Él, si estamos siendo llenos cada día de su Santo Espíritu, tenemos su respaldo y sabemos que es verdad lo que Él nos muestra. Mis hermanos, esta llenura del Espíritu Santo, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, la debemos de estar buscando día tras día. Esta llenura no es para buscarla hoy y mañana no. Nosotros como hijos de Dios debemos buscarla y debemos anhelarla cada día en la presencia de nuestro Dios. Esa es la invitación que Dios en esta mañana trae a cada una de nuestras vidas, que podamos buscar esa llenura de su Santo Espíritu para poder obrar en Él la verdad, para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado, direccionados y guiados por Él, porque vemos que el mismo Dios es nuestro ejemplo a seguir, que Él siempre tenía esa comunión y estaba lleno de la presencia de su Padre para ir, para ser fortalecido, para tener el respaldo. Amén. Entonces vamos a orar. Mi hermano Iván quiere decir algo. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme hoy estar en este lugar. Muy especial la palabra del Señor, como nos muestra qué tan necesaria es la llenura del Espíritu Santo. Lo vimos inicialmente con Pablo, un hombre lleno de conocimiento, que aunque no estaba haciendo la forma de la manera correcta, pero era un hombre que era lleno de conocimiento. Nos muestra un Pedro, un hombre que era pescador.
Y aún lo vemos en el Señor Jesucristo, quien es la sabiduría, pero que nos muestra también qué tan necesaria es esa llenura del Espíritu Santo. Lo vemos después en Hechos, cuando van a escoger quienes sirvan a las mesas, que aunque nosotros como humanos a veces vemos un servicio como que a nuestro parecer es menos digno que otros servicios, aún ahí es necesaria la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor repartió dones a cada uno y cada uno de nosotros los debe ministrar, los debe llevar a cabo en una función, y es para que la iglesia crezca. Entonces cada don que el Señor nos ha dado no es indigno. Él ha repartido a cada uno como Él ha querido, y no es más el que sirve, no es más el que enseña, porque a los ojos del Señor todos somos iguales. La palabra del Señor hoy me habla de una manera muy especial, y es porque hace unos días he venido sintiendo un bajonazo. He venido sintiendo, Señor, tú sí me llamaste a este servicio que estoy prestando. Y veo como el Señor nuevamente le busco en oración y le digo: Señor, yo lo necesito a usted, porque lo que usted me ha puesto a hacer, yo no soy capaz de hacerlo solo. Yo soy capaz de hacerlo porque su Santo Espíritu está conmigo. Y el Señor, he podido ver cómo vuelve y me levanta, cómo me sigue llevando, porque Él no ha llamado aquí personas perfectas, porque personas perfectas no hay, pero sí personas que han podido entender que no somos capaces sin Él. Personas imperfectas, cada uno de nosotros somos imperfectos, pero el Señor va a hacer la obra en cada uno de aquellos que le buscan con un corazón sincero, con un corazón que ame verdaderamente la obra del Señor. Y que no somos nosotros, que es Él. Y es algo que he podido entender, porque en este bajonazo que he tenido es porque he sentido que yo no soy nada de verdad. Yo no he estudiado, yo solamente hice el bachillerato, pero llevo poco tiempo en el Evangelio, pero he podido ver el poder del Señor manifestado. En que siendo, pensaría yo, como un Pedro, un pescador de hombre, un pescador que él era, no pescador de hombre, un pescador. Yo me siento así muchas veces, pero escuchando estos relatos, esta palabra de cuando fueron llenos del Espíritu Santo, lo que pudieron hacer, yo le digo: Señor, usted todo lo tiene bajo control, y si yo me dispongo, la obra que usted está haciendo en mí, cada día la va a ir llevando a cabo, pero debo quitar esos temores, debo tener fe y debo confiar en que Él es el que lo va a hacer y no yo, porque en lo que yo soy, nada puedo hacer. Entonces yo hoy le doy al Señor toda la gloria y toda la honra, porque le he pedido que me hable, y hoy vuelve y me habla, y me sigue reconfortando y me sigue mostrando que va a ser Él el que va a hacer la obra, y no yo en lo poco que soy, porque nada soy delante de Él. Entonces, gracias a Dios por todo ello. En este momento me viene a la memoria el día que murió don Elmer. Yo digo que también fue el Espíritu Santo que me puso el sentir de que yo fuera en el momento que él se le desvanecía Neira en las manos. Ella grita, ella llama, y yo lo que siento en el momento no es pues ni susto ni nada, sino de orar en ese instante que él apenas está entregando su vida, pues yo digo que al Señor. Ella lloraba, la niña también, a pesar de que de todo no le quiso pedir perdón,
pero yo le dije, pídale perdón que todavía está a tiempo, él todavía escucha, porque él apenas estaba caliente todavía. Y la hija llorando, yo le dije, pídale perdón, dígale que le perdone todo lo malo, todo, y que usted le perdona a él. Yo le decía a ella llorando me dijo que no, ella me dijo que no. Entonces yo le dije, entonces vamos a orar, y yo me puse a orar. Entonces Neira, mi hija, me dijo, ¿usted para qué ora? No ore que ya él murió, no ore que ya él murió. Pero yo en mi sentir, yo decía que él sí me escuchaba. Y yo le decía más que todo el arrepentimiento. Le dije, usted fue un discípulo del Señor, usted le estuvo enseñándole a los discípulos, usted tuvo un grupo, usted caminó con Cristo, pídale. Bueno, yo le hablé todo.